Listo, para que nos quede la sesión para consulta también del resto de compañeros. ¿Cómo están? Cuéntenme cómo van, pudieron ingresar a la capacitación de ayer de la coordinación académica. Si no pudieron ingresar, ya les dejé cargado el video para que lo puedan visualizar y lo puedan revisar, que vayamos atendiendo esas dudas que vayamos teniendo sobre el tema de la plataforma y del backup. Y podamos como irla revisando a medida que van pasando estas 2 semanitas. Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas, algo que quieran comentarme antes de iniciar la clase del día de hoy, cómo están, cómo les quedó con las evidencias, cómo están con las notas. Yo les he compartido la última actualización de notas que teníamos, como en todo calificado. Entonces, quisiera saber cómo van, si tienen alguna duda, pregunta, me levantan la manito y podemos hablar si tienen alguna duda o pregunta. Buenas noches, tutora. Hola, buenas noches. Tutora, la única pregunta mía era sobre, porque la actividad del póster y el El mural, mural. sino que o sea, las calificaciones que enviaste, yo aparezco en un recuadro del mural, aparezco con una D. Vale, sí, me toca. Ya, yo ya lo revisé, a ver cuál fue la diferencia, pero como les decían, omitamos la columna del mural, solo se va a valer lo que está en el póster, que fue lo que acordamos. ¿Listo? O sea, el mural y el póster al final tienen que ser la misma evidencia. Entonces, lo que vale es lo que está en el póster. Yo ya voy a cerrar el enlace del mural para que no cree confusión ahí. ¿Vale? Ah, bueno, sí, porque en la capacitación de ayer hay que tomar varios pantallazos para soporte de las evidencias que ya hemos Listo. presentado. Listo, vale, sí. Sí, lo Gracias. revisamos con el tema del mural. Entonces yo voy a apagar esa evidencia para que no tengamos que tenerla ahí pendiente, sino que ya sabemos que es el póster. Vale, tutora, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Listo, vale. Buenas noches. Bueno, chicos, buenas noches. Cuéntame, ¿cómo vas? Instructora Alexandra, una consulta. Bueno, es que, digamos, en las evidencias, ahí se refleja siempre como dos evidencias del año 2022. No hay forma de que se deshabilite esas para que no se reflejen ahí. Espérame, esas fechas del 2022. Hay evidencias que se van a ver no se han terminado de ajustar fechas de cronograma, pero ahorita con el tema del cambio de plataforma, pues sí vamos a hacer ese ajuste de esos que tenemos de 2022. Entonces yo lo reviso con el equipo para ver qué evidencias son y si algo les cambiamos las fechas. Vale, muchas gracias. Bueno, vale. Listo, chicos. Entonces voy a proyectar pantalla y vamos a darle una repasada al tema en el que estamos. Un segundo, vamos a poner acá. Listo, entonces acá, un segundo. Entonces, como saben, estamos en la guía de aprendizaje número 2 y haciendo un repaso de lo que hemos visto, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer como un repaso muy rápido de lo que hemos visto para recapitular la temática. ¿Listo? Entonces, en esta guía empezamos hablando de todo lo que tiene que ver con modos y medios de transporte, identificar cuáles son esas ventajas, desventajas, fortalezas, oportunidades que tiene cada uno de los modos de transporte más utilizados, que se utilizan a nivel nacional e internacional para transportar carga, como lo es el modo marítimo, el modo aéreo, el modo terrestre, el modo ferroviario. Entonces, con esto tenemos los 4 modos más utilizados a nivel nacional e internacional para movilizar carga. Entonces, ese es uno de los puntos importantes que ustedes se deben llevar claros. ¿Cuáles son esos modos? ¿Cuáles son las ventajas de esos modos de transporte? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿En qué momento es mejor usar un modo u el otro? Dependiendo del tipo de mercancía, dependiendo del tipo de transporte que debo hacer.
si es un transporte nacional, qué debo utilizar, internacional, si por ejemplo nacional yo podría utilizar un transporte aéreo, un transporte terrestre, ¿por qué no utilizo el aéreo y por qué utilizo el terrestre, por qué utilizo el terrestre y no el aéreo? Entonces, eso es como una de las, digamos que de los cuestionamientos y las preguntas que ustedes ya se deben poder contestar en este momento, en esta, como a este nivel del tecnólogo. ¿Listo? Entonces, deben identificar esas diferencias entre los modos, las ventajas y los beneficios de cada uno y también cómo podemos utilizar estos modos de transporte combinados, que es lo que hemos hablado. El transporte intermodal, multimodal, la diferencia entre el multimodal y el intermodal, en qué momento debe intervenir un agente logístico que se encarga de procesar cada uno de estos cambios entre los modos dentro de un transporte, de un origen, un destino, o en qué momento somos directamente los exportadores que estamos interviniendo en esos cambios, que es esta diferencia que hemos hablado entre el intermodal y multimodal, y las ventajas y beneficios de hacer este tipo de transporte más controlado, los beneficios que tiene para la mercancía, para los costos, para los tiempos, para las eficiencias. Eso por ese lado. También vimos todo lo que tiene que ver con la contenedorización, unitarización y paletización, que es muy importante. Entonces, listo, ya hablamos de los modos y de los medios, ¿cierto? La diferencia entre modo y medio. Ya sabemos que el modo es como el concepto general, transporte terrestre, y el medio son todos los tipos de vehículo que puedo llegar a utilizar para movilizarme de forma terrestre. Entonces está el carro tanque, la tractomula, el camión, o sea, todos los diferentes vehículos que puedo utilizar para hacer uso de ese modo de transporte. Y con esto es muy importante reconocer la importancia de unitarizar carga para poder transportar de una forma mucho más controlada, mucho más eficiente, ¿verdad? Donde podemos reconocer cómo puedo unitarizar mediante contenedores o mediante pallets, dependiendo del tipo de transporte que necesite hacer. Entonces, por ejemplo, les hablaba yo del D1, de ARA, donde se paletiza mucho grandes superficies, Éxito, Carulla, donde utilizan la unitarización a través de pallets, ¿cierto? Que es la paletización, para poder movilizar de una forma más eficiente los diferentes productos que deben mover en los diferentes almacenes. O diferente una contenedorización, que ya es una unitarización de carga para un transporte a largas distancias, sea nacional, sea internacional. Entonces se utiliza este tipo de conceptos y esto fue otro de los temas que hemos visto. También estuvimos identificando cuáles son esas variables importantes para reconocer al momento de hacer una matriz de ruta o de ruteo. Entonces, que la distancia, que la duración. Entonces, no puede ser que yo diga, voy a poner Google Maps y pongo cuánto me demoro de aquí al puerto de Buenaventura. No, porque ustedes tienen que pensar que el conductor no va a ir derecho. Entonces, todo esto se debe tener en cuenta a la hora de poder mapear unos tiempos y una distancia que se va a gastar para poder identificar los recursos y en qué momento yo me voy a comprometer a llegar con mi producto al puerto. Listo, eso por este lado. También estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con la documentación requerida para el transporte. ¿Qué tipos de documentos yo requiero para hacer transporte? ¿A nivel nacional o a nivel internacional? Entonces, a nivel nacional, ¿qué tipos de transporte requiero para cada modo? Para el modo terrestre, para el modo aéreo, para el modo fluvial. Muchos de ustedes, o sea, lo que estamos viendo es que hay documentos que son generales, ¿cierto?, que se requieren mínimos viables para poder transportar. Ya más adelante vamos a empezar a ver si yo necesito transportar un tipo específico de producto o un tipo específico de alimento o un tipo específico de mercancía, qué tipo de documentos adicionales voy a necesitar. Y por último, la última evidencia que hemos visto es la entrevista al conductor. He visto entrevistas súper chéveres donde ustedes hacen unas preguntas muy buenas, donde ustedes tienen la oportunidad de interactuar directamente con las personas que
están en la operación de la carga, que les pueden ustedes preguntar, les pueden ustedes de escuchar cuál es la operación y cuál es la percepción de ellos y cuál es esa experiencia que ellos tienen y que nos aporta mucho para nuestro crecimiento en cuanto a este tecnólogo que estamos realizando. Entonces, estas serían las evidencias que tenemos hasta el momento. Esto que acabamos de hacer es como una recapitulación de lo que hemos visto para continuar con las otras evidencias que siguen. ¿Tienen alguna duda o pregunta con los temas que tocamos? ¿Tienen alguna duda con alguno de los conceptos que ya hemos visto? ¿Alguna duda o pregunta, por favor, de una vez hagámosla, les podemos explicar, retomar y ya continuamos con las evidencias que siguen. No, doctora, todo claro. Listo, súper, gracias, Cristian. Listo, entonces vamos a continuar con lo que sigue. Entonces vamos a ver un segundito la guía. Y acá en la guía tenemos dos temas que siguen. Vamos a hablar de un estudio de caso, que ya les voy a comentar de qué se trata, y vamos a hablar de los Incoterms. ¿Listo? Vamos a hablar de qué son los Incoterms, cómo se identifican los Incoterms y bueno, qué tipos de Incoterms tenemos en este momento. Vamos a entrar al material. ¿Listo? Que está. Pero vamos a ver dónde está. Entonces acá, en contenido del curso, proyecto, fase de planeación, actividad de proyecto 2, material de formación, documentación del transporte. Y acá se hace clic para acceder al recurso. Acá en el recurso, entonces, ya esta parte de documentación la vimos. Y vamos a ver términos de negociación. Entonces, acá los términos de negociación es donde vamos a hablar de lo que tiene que ver con los Incoterms. Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Qué son los términos de la negociación? Se refiere a las condiciones establecidas para realizar una transacción, considerando las responsabilidades de las partes en diferentes aspectos comerciales de transporte, manipulación de carga y aseguramiento, entre otros. Entonces, básicamente los términos de la negociación es donde vamos a definir responsabilidades entre nosotros, digamos, que seríamos los exportadores y el comprador de la mercancía. ¿Listo? Ese sería como lo que estamos hablando acá y esto es para negociación internacional. Para facilitar el comercio internacional fueron establecidos diferentes lineamientos que en la actualidad rigen en el intercambio entre el vendedor y el comprador. ¿Cuáles fueron planteados en los Incoterms que se mencionan a continuación? Entonces, ¿qué significa la sigla Incoterms? Entonces, International Commercial Terms. Entonces, ya acá lo vemos lo que significa. Términos comerciales internacionales. Básicamente, ¿cuáles son los términos de negociación internacional que se van a definir dentro de un contrato que vamos a tener entre un vendedor y un comprador? ¿Listo? Entonces, términos para el comercio internacional es lo que traduce. Entonces, los Incoterms son un conjunto de reglas creados por la Cámara de Comercio Internacional en busca de facilitar la venta de productos a través de un lenguaje común con términos de negociación internacional y mediante los cuales se establecen las obligaciones en una compra-venta internacional, tanto al comprador como al vendedor, en aspectos relacionados con el suministro de la mercancía, documentos de exportación, formalidades que se deben cumplir en una compra-venta, responsabilidad en las operaciones aduaneras, contratación de seguros, contratación de transporte, suministro de documentos, comprobaciones, embalajes, marcado, entre otros. Entonces, los Incoterms básicamente definen las responsabilidades dependiendo del Incoterm que se firme y que se define en el contrato de negociación internacional. Entonces, acá están los Incoterms, son, digamos que ya les voy a mostrar un video donde nos van a explicar más detallado estos Incoterms, pero esta tablita pues es muy buena que la descarguen, acá la pueden descargar para que la guarden. Ustedes acá pueden ver la tabla, a qué tipo de modalidad aplica ese Incoterm, entonces todo significa que es para cualquier tipo de modalidad y hay unos que son específicamente para modalidad marítimo, que son estos 4 que tenemos acá. ¿Listo? Y acá nos va explicando como un poco hasta dónde va la responsabilidad. Entonces,
como para explicarles cómo se lee esta tabla. Entonces, este primer Incoterm, que es el EXW, entonces el vendedor solo se responsabiliza de poner en su propio establecimiento la mercancía a disposición del comprador y el comprador asume todo el riesgo y todo, digamos que el transporte hasta el lugar final, ¿cierto? Entonces, si mi comprador está en Alemania y negociamos este Incoterm que está acá, XW, entonces ahí lo que va a pasar es que yo le dejo mi carga y mis productos en mi bodega acá en Bogotá y él se encarga de todo, de transportar de Bogotá al puerto, del puerto a transferencia al otro puerto y del otro puerto a su bodega. Y él se encarga de los seguros, se encarga de coordinar el cargue y el descargue, se encarga de todo. Y así, digamos que es cada uno de ellos. Entonces, acá hasta dónde va el vendedor, y así en cada uno de estos que están acá, que ya les vamos a dar un video para explicarles como cada uno. Y estos serían como los Incoterms que tenemos en este momento y la última actualización fue en el 2020. Unas novedades en el año 2020 cambian cada 10 años. Bueno, digamos que no voy a entrar como al detalle de lo que cambió. Ahorita las que están vigentes son las del 2020. Y vamos a hablar de qué es un contrato de transporte. Entonces, el transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro por determinado medio en el plazo fijado, personas o cosas y entregar esas al destinatario. Entonces, es un contrato de transporte donde pues movilizamos la carga. Cabe aclarar que el simple hecho de utilizar el servicio de transporte configura la existencia de un contrato sin la necesidad de una formalidad documental. Generalmente este suceso se presenta en el transporte terrestre de pasajeros, aunque en la gran mayoría de transportes interurbanos media la existencia de un ticket de viaje relacionado a datos correspondientes al pasajero, la transportadora y los términos contractuales del servicio. En el transporte de carga permanente es el uso general legalizar el acuerdo entre el contratante y la transportadora mediante un documento físico firmado entre las partes que define los diferentes deberes y derechos de las partes para la prestación de servicios, además de tarifas y condiciones. Acá está hablando más del transporte nacional, sea de pasajeros o de carga. Si es de carga, requiere un documento físico donde se legalice ese contrato de transporte, destino, origen, y todo, digamos que los documentos que se requieran para transportar la carga a nivel nacional, que es más sencillo que digamos que el transporte a nivel internacional o la exportación. Bueno, pólizas de seguro, dos diferentes pólizas que existen para, digamos que para el transporte, entidades que rigen el comercio internacional. Entonces acá hay algunas entidades en las que ustedes pueden entrar también para ver información, como el INSEA, Instituto Nacional de Comercio Exterior y Aduanas. También tenemos el ICC, la DIAN y el Ministerio de Comercio. ¿Listo? Entonces vamos a ver un video que tengo acá, donde nos explican el tema de los Incoterms. ¿Listo? Y qué costos son los que se tienen en cuenta en cada caso. Yo voy a ir pausando un poco para ampliar un poco el contexto en algunos de ellos. ¿Listo? Entonces voy acá a proyectarles el video. De los costos. Y acá les voy a volver un poquito, que me gusta cómo lo explican en este video. Espérenme un segundo. Puntos. Como deben considerarse dentro del comercio internacional, tenemos los fletes. Entonces acá nos van a hablar de los costos que se tienen en cuenta dentro del comercio internacional, para que tengamos en cuenta como esa línea de costos y ya después con los Incoterms vemos, digamos que en dónde cae esa responsabilidad de ese costo. En el país de origen y destino. En el comercio internacional tenemos los fletes en el país de origen y destino, el flete internacional, los gastos y derechos en aduana, las maniobras que estén involucradas y los seguros sobre la carga. Listo, entonces, ¿qué nos dijeron acá? ¿Cuáles son los costos que se tienen dentro del comercio internacional? Entonces, los fletes, tanto el flete de origen como el flete de destino, los costos aduaneros, tanto en origen como en destino, el flete internacional y las maniobras, o sea, es decir, todo lo que tiene que ver con la maniobra de carga y descarga en cada uno de los puntos, tanto en el origen como en el destino. Entonces, todo esto son costos que se tienen en cuenta y que se deben
digamos que definir un responsable dentro del Icoterm que definamos. Obras que estén involucradas y los seguros. Y muy importante, los seguros, porque es muy importante asegurar la carga en cada parte del trayecto. Entonces, por ejemplo, si se fuera a elegir el Icoterm, el primero que les comenté, donde el vendedor solamente tiene que dejar la carga acá y el comprador se encarga hasta llegar a su bodega, pues va a tener que asegurar la carga desde acá hasta que llegue a su bodega. Porque ya el riesgo de si le pasa algo a la carga, si se la roban, si algo le pasa al transporte terrestre hasta el buque, si algo le pasa al buque, si llega a suceder algo, eso ya es responsabilidad del comprador. ¿Listo? Seguro sobre la carga. En cuanto a los puntos de transferencia de la mercancía, se suele realizar en la planta del proveedor o del comprador, en el transporte inland, ya sea en origen o destino, en los puertos de origen o destino, ya sea antes o después del despacho aduanal, en el transporte internacional, en el país de origen o de destino, o en algún otro punto que acuerden tanto el comprador como el vendedor. Listo. Cuando él nos está hablando de puntos de transferencia, es en el momento en que yo le transfiero la responsabilidad al otro actor de la negociación. Entonces, acá estábamos hablando del más sencillo, que es el que yo dejo acá, pero ahorita vamos a ver otros donde yo le puedo decir, por ejemplo, cuando yo ya quede la carga montada al buque, ya le transfiero a usted la responsabilidad y usted ya se encarga de ahí para allá, señor comprador. Yo como vendedor, mi responsabilidad iba hasta dejarlo en el buque. O pueden decir, no, mi responsabilidad va hasta que llega al puerto. Ya de para allá, usted se encarga. Entonces, esos son los puntos de transferencia que pueden haber. Acá nombran algunos o hay algunos que ya ustedes los definen entre el vendedor y el comprador. Pero son los puntos de transferencia de responsabilidad de la carga. Las principales responsabilidades de las que se tienen que hacer cargo son contratar el transporte internacional e inland, los trámites y formalidades aduanales, las maniobras de carga y descarga, el empaque y embalaje de la mercancía, el aseguramiento del envío y asegurarse que el peso de la mercancía cumpla con el acuerdo SOLAS en transporte marítimo. Listo, entonces acá nos están haciendo un resumen de cuáles son esas responsabilidades que se van a tener que tener en cuenta dentro de todo el flujo de comercio. Entonces, desde que está en el lugar del vendedor hasta que llega el comprador. Entonces, debemos coordinar el transporte, sea el internacional o sea el inland. Cuando dice inland es como el transporte entre la fábrica o entre el punto y el puerto, por ejemplo. Y lo mismo el transporte entre el puerto de destino y digamos que la bodega o el sitio final de entrega de la mercancía. El transporte, coordinar el transporte internacional y pues lo que, digamos, que venga allí, coordinar todo el tema aduanero, documentación, información, pagos aduaneros, contratar y coordinar las maniobras de carga y descarga en cada uno de los puertos, coordinar el empaque y embalaje de los productos, como lo es en la parte del, digamos que del vendedor, el alistamiento, todo el tema de seguros y el tema de peso cuando va por carga marítima. ¿Listo? De acuerdo a lo anterior, podemos inferir que todo lo que no cubre el proveedor será responsabilidad del comprador. Como ya te lo comenté, para fines prácticos, los Incoterms suelen representarse con 3 letras que resumen su significado, y para esta versión 2020 se agrupan de acuerdo al tipo de transporte internacional que se utilice, es decir, por transporte marítimo y por transporte polivalente. Y la lógica con la que suelen representarse son de forma progresiva conforme va avanzando el punto de entrega, iniciando en la planta del proveedor y terminando. Es que se especifican las responsabilidades de en cuanto al uso. Para los Incoterms 2020 se recomienda indicar la versión con la que estamos trabajando. Los Incoterms para transporte polivalente se usan en cualquier tipo de transporte. Listo, entonces acá vamos a ver la explicación de los Incoterms
Y los primeros que vamos a ver en esta parte o en esta primera slide que estamos viendo son los Incoterms para transporte polivalente. Cuando habla de transporte polivalente es que aplica para cualquier tipo de transporte. ¿Listo? Entonces vamos a verlo acá. Incluyendo el marítimo. En el ex-works, el vendedor solo es responsable de preparar el embalaje de la mercancía y todo lo demás debe ser el comprador quien lo coordine y cubra. Para el FCA, la entrega se realizará en el país de origen en el punto que se acuerde en la negociación. Si fuera incluso en la planta del proveedor, este último es el responsable de cargar la unidad de transporte. En cualquier caso, aquí el proveedor también tiene la responsabilidad de realizar el despacho de exportación para los Incoterms. Listo, entonces acá nos acaban de explicar dos. ¿Listo? El primero es el ex-works, que dijimos que todo se deja en bodega del vendedor y ya de ahí en adelante el comprador se encarga de todo. De hacer de hacer que el embalaje, de hacer o sea, el vendedor tiene que embalar y el comprador se encarga de hacer el cargue del producto, todo el tema de aduanas y de ahí en adelante hasta la entrega en destino. Y el siguiente es el FCA, y es que la diferencia entre el FCA y el ex-works es que en el FCA pueden, digamos que definir que el punto de entrega sea también en la planta de producción del vendedor, pero el proveedor o vendedor, que seríamos nosotros, nos encargamos también de hacer como todo el documento de exportación y hacer el cargue de la unidad. ¿Listo? Para poder hacer la exportación. Esa sería la diferencia entre estos dos. CPT y SIP, en ambos casos, el proveedor transfiere la responsabilidad y propiedad en el puerto de origen, aun y cuando dentro del costo de venta se incluye tanto el flete internacional como el seguro sobre la mercancía. La diferencia es que uno es de cobertura amplia y el otro de cobertura mínima. En el caso de... Listo, entonces en las siguientes dos Incoterms, que es el CPT y el SIP, entonces, lo que está diciendo acá es que ya se transfiere en el puerto de origen, se transfiere la responsabilidad. La diferencia, y en ambos casos, o sea, cuando se transfiere la responsabilidad, digamos que dentro del costo negociado se incluye el costo del flete internacional y del seguro. La única diferencia entre el CPT y el SIP es que el CPT tiene dentro del costo un seguro de cobertura mínima y el SIP un seguro de cobertura amplia. Pero la responsabilidad se le entrega al comprador en el puerto de origen. ¿Listo? Uno es de cobertura amplia y el otro de cobertura mínima. En el caso de DAP y DPU, la principal diferencia es si se incluye o no en el precio de venta el despacho de importación, ya que en ambos casos es el puerto de destino donde se transfiere la responsabilidad y la entrega puede ser en la misma terminal o en algún punto fuera de la aduana. Listo, entonces acá, esperen un segundo. El DAP y el DPU, entonces, se transfiere la responsabilidad en el puerto de destino, ¿cierto? En el puerto de destino, y la diferencia entre el DAP y el DPU es que en uno sí se incluye, digamos que el costo de despacho y en el otro no lo incluye. ¿Listo? Esa es la diferencia entre los dos Incoterms, pero se transfiere la responsabilidad en el puerto de destino. Puede ser en la misma terminal o en algún punto fuera de la aduana. Finalmente tenemos el DDP, en el cual, para fines prácticos, prácticamente se incluyen todos los costos en el precio de venta y el proveedor es el responsable de la mercancía hasta que la reciba el comprador en su domicilio. Listo, entonces la última, que sería la DDP de los Incoterms polivalentes, es básicamente como proveedores o como vendedores, nosotros somos responsables de todo el trayecto de la mercancía hasta que se entrega al comprador o importador. Este es el término al que comúnmente uno se puede referir como comprar door to door. No entrega puerta a puerta. Por el otro lado, tenemos los Incoterms que son exclusivos para transporte marítimo. Y eso es así, ya que considera puntos o particularidades que solamente se presentan en este tipo de logística. El primer caso es el FAS.
en el cual la entrega de la mercancía se realiza en el puerto de origen, dentro de la terminal portuaria, pero justo antes de la carga al buque. En cuanto al FOB, entonces, el FAS se entrega la responsabilidad en el terminal de origen, ¿cierto? En el puerto de origen, pero antes de cargar el buque. Entonces, se le entrega la mercancía en el puerto, pero antes de que entre al buque, ahí se transfiere la responsabilidad. tanto la transferencia de la responsabilidad como los costos de venta son transferidos en el puerto de origen justo al cruzar la borda y subir al buque. Como dato curioso, cabe mencionar que ese es el Incoterm más utilizado. Entonces, uno es el Incoterm más utilizado, el FOB, y el FOB se transfiere la responsabilidad una vez la carga ya está en el buque. Está cargada en el buque, ahí se transfiere la responsabilidad en el buque de origen, terminal de origen, y se va a dirigir hacia su destino. Ahí ya la responsabilidad del comprador o importador. Por último, tenemos el CFR y el CIF, en los cuales, de manera similar al FOB, la responsabilidad de la mercancía se transfiere en el puerto de origen al cargarse sobre el buque. Sin embargo, en ambos casos, el precio de venta incluye el flete marítimo internacional, siendo la diferencia esencial que en el CIF se incluye de manera obligatoria el seguro internacional por parte del vendedor y en el CFR no. Solo para aclarar, en este caso estoy abordando los Incoterms desde la perspectiva. Listo, entonces estos dos últimos se transfiere también la responsabilidad en el puerto de origen, y en la diferencia entre el CFR y el CIF es que el CFR no incluye el seguro dentro del costo y el CIF sí incluye el seguro dentro del costo que se hace en la negociación. ¿Listo? Entonces, ahí, esta sería la explicación como tal de lo que tiene que ver con los Incoterms, y que es lo mismo que podemos visualizar acá en la tabla, ¿listo? Entonces, acá vemos en verde lo que es responsabilidad del vendedor, y cuando cambia a comprador es cuando ya cambia a la responsabilidad y digamos que si la responsabilidad sobre la carga hacia el otro actor de la negociación, que en este caso sería el comprador. Nosotros seríamos los importadores, los exportadores, proveedores o vendedores, y al otro lado estaría nuestro comprador o importador de la mercancía. Entonces, los Incoterms básicamente es un tipo de negociación que debe quedar en el contrato para poder, en el contrato de venta que tengamos o de exportación que tengamos, para poder definir en qué momento se transfiere la responsabilidad de la carga. ¿Alguna duda o pregunta allí, chicos? ¿Tienen algún aporte, alguna pregunta de los Incoterms? ¿Ya los habían visto, los conocen? ¿Alguno que trabaje, por ejemplo, con ellos? Edison, dime. Buenas noches, instructora. Sí, Hola, mira, Jorge. lo que pasa es que yo trabajé en San Andresito y allá, pues obviamente, regularmente llegan demasiados contenedores con carga de importación. Nosotros, bueno, yo siempre he tenido la duda de por qué la mayoría de veces decían que la mercancía era mercancía de contrabando, viendo que la mercancía entraba con manifiesto. Entonces, ¿en qué momento esa mercancía se puede llegar a convertir de contrabando según las aduanas? Si desde la ciudad de origen o desde el destino, desde el origen, ya viene con manifiestos. Listo, vale. Ahí tendríamos que revisar el tema de documentación, ¿sí? O sea, viene con el manifiesto, y ahí tendríamos que ver el tema documental y en qué momento de pronto hay un incumplimiento documental dentro de esa importación que al final, digamos, que hagan que se generen esas definiciones de un producto de contrabando. Entonces, ahí se tendría que hacer como una auditoría y una revisión de la documentación que tienen los productos y digamos que el manifiesto y toda la documentación requerida de importación
para asegurar que son productos legítimos y que no son productos pues de contrabando como tú bien lo llamas. Pero ahí tendríamos que hacer pues es un buen estudio de caso, como para entender cómo podemos identificar que un producto está legalmente, digamos que adquirido, o si tenemos, o en qué momento se identifica, o con qué documentos podemos identificar que tenemos un producto de contrabando. Entonces, digamos que no tengo la respuesta ahorita, pero podríamos mirarlo para la clase del viernes, que tenemos nuevamente sesión, y podríamos traer ese estudio de caso, esa investigación, a ver cómo, en qué momento podríamos identificar esto pues, para tenerlo claro todos. ¿Les parece? Gracias, instructora. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces el viernes, si quieren, iniciamos la clase viendo cómo es ese caso, como para poder darles las explicaciones de cómo podemos identificar esto, si es legalmente adquirido, constituido o es un tema de contrabando. Listo, ¿alguien más que te quiera aportar algo más a esta explicación? Listo, creo que no. Entonces vamos a seguir con la sesión. Entonces, un momento, a ver acá. Listo. Entonces, dentro de las evidencias que tenemos que entregar, hay una que se llama taller de Incoterms. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer en este taller, ¿qué nos dicen acá? Vamos a identificar y diferenciar con suficiencia los distintos términos de negociación internacional, los cuales incluyen las condiciones de transporte, lo cual le permitirá al aprendiz, con el propósito de explicar los Incoterms, desarrollar un taller entregado por el instructor en el cual encontrará gráficamente los modelos de negociación y los asociará con la definición correspondiente, realizando una presentación detallada de Incoterm asignado en formato PowerPoint, Canva, Prezi o el que el aprendiz considere apropiado. Entonces acá, voy a entrar un segundo acá y listo. Bueno, entonces acá en esta evidencia lo que vamos a hacer listo, es que yo voy a coger el listado de, digamos que del curso, y a cada uno de ustedes, al ladito de su nombre, les voy a asociar un Incoterm, ¿listo? Y ustedes van a hacerme una presentación en PowerPoint sobre ese Incoterm, donde van a explicar lo que acabamos de ver, en qué momento se transfiere, cuáles son esos costos o esa responsabilidad, o sea, es una presentación donde ustedes van a tener que explicarle a una persona que no tiene ni idea de Incoterms, uno, qué son los Incoterms, dos, cuáles son esas responsabilidades que tenemos dentro de los Incoterms y dentro del proceso de negociación desde la compra hasta la entrega internacional de un producto, y van a explicar ese Incoterm que les asigne yo. ¿Listo? Entonces, si le tocó a Cristian el Incoterm del DAP, entonces él me va a explicar qué es el Incoterm del DAP y en qué momento se transfiere la responsabilidad. Una buena forma de hacerlo es como lo estábamos viendo acá, como con estas imágenes donde podemos ver cuáles son cada uno de estos puntos y dentro de esto cómo se transfiere la responsabilidad. Entonces, esa va a ser la evidencia que van a presentarme. Yo hago la asignación ahorita bajo la lista del listado de ustedes y les pongo a cada uno al lado un Incoterm. Entonces, lo que van a hacer es, tiene que ser una presentación, no es donde, o sea, donde yo pueda ver esa presentación y cualquier persona pueda entender qué es el Incoterm. Entonces, me tienen que definir qué son las siglas del Incoterm, en qué momento se define un Incoterm, que es dentro de un contrato, ¿cierto? Es un contrato que se firma de negociación entre un vendedor y un comprador, y se define el Incoterm, y van a explicar el Incoterm que les toque. Ah, bueno, ¿y qué tipo de responsabilidades se tienen dentro de un contrato de comercio exterior? Entonces, lo que vimos en el video. Entonces, los costos de los fletes, la coordinación del transporte, adquirir los seguros, todo el tema de documentación aduanera en puerto origen y puerto destino. Cada una de esas responsabilidades que vimos en el video.
Yo, sí, igual, esto quedó grabado, esta sesión quedó grabada, pero igual ahorita les comparto el link de este video que me parece que lo explica muy, muy claro. O sea, hay una parte al principio donde habla el muchacho del video, pero en la parte que les mostré yo, creo que está muy claro como que sintetiza cada uno de los psicoterms de una forma clara. Entonces, ahí se pueden basar, investigan también por otros lados y complementan su presentación. ¿Está clara la evidencia que tienen que presentar de Icoterms? Entonces, básicamente es una presentación donde ustedes me van a socializar el Icoterm que les toque. ¿Listo? Instructora, qué pena. ¿Nos podrías enviar, por favor, la tablita o de pronto el link al grupo para tenerlo ahí a la mano, porfa? Sí, claro, la tabla de Icoterms está. Sí, la que nos estabas mostrando, porfa. Listo, perfecto. Entonces acá se las comparto. Acá también tienen como la explicación también de en qué momento se transfiere y visualmente también acá la pueden ver. Entonces yo ya se las descargo y se las envío por WhatsApp al grupo. ¿Listo? Bueno, eso sería en cuanto a Icoterms. ¿Listo? Esa sería la evidencia de Icoterms. Y por otro lado, tenemos otra evidencia que se llama estudio de caso. Entonces nos dice, vamos a seleccionar un caso. Entonces vamos a seleccionar un caso de un despacho de pasajeros o de carga y ustedes van a, con ese caso que yo les voy a dar, lo que van a hacer es identificar qué tipo de documentación se requiere para hacer ese transporte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, ustedes me van a hacer, por favor, una exportación de café molido a México. ¿Listo? Eso es lo que yo necesito. Voy a hacer una exportación de café molido a México. Entonces, en esta evidencia, en este estudio de caso, lo que ustedes van a hacer es investigar, identificar cuáles son los documentos correspondientes al transporte para poder hacer esa exportación, ¿cierto? Para poder yo llevar mi café a México. Entonces, es que me piden A, B, C, D, estos son los documentos que me piden que tenga, no sé, un registro del INVIMA, me piden que tenga esto, esto, esto y esto. Entonces, acá, digamos que acá nos piden como que tengamos todos los documentos generados en formato PDF. Acá lo que yo les voy a pedir es, les voy a decir como listo, vamos a hacer el estudio de caso y voy a hacer lo mismo que vamos a hacer con el taller de Icoterms, es decir, voy a seleccionar 3 productos o 3 productos diferentes, 3 tipos de productos diferentes con 3 destinos diferentes. Y se los voy a asignar también en ese listado. ¿Eso? Entonces, les voy a decir, ok, Cristian va a tener, no sé, la exportación de café, pero entonces Mauricio va a tener la exportación de fresas y Juliana va a tener la exportación de aguacate. Uno a México, el otro a España y el otro a Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, lo que van a hacer con esa información ustedes, entonces, al que le tocó la exportación de aguacate a Estados Unidos, entonces va a tener que investigar cuál es la documentación necesaria para poder exportar producto o fresco. O sea, el aguacate Hass es un producto fresco, un producto perecedero que lo va a querer exportar a Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser esa exportación? ¿Cuáles son los documentos que yo necesito? ¿Tengo que registrarme ante alguna entidad? ¿Y cómo es ese proceso que debo hacer? No les voy a pedir que hagan, obviamente, los documentos todos, porque pues nos vamos a demorar mucho, no va a ser tan sencillo, los documentos que puedan encontrar y los puedan adjuntar a la evidencia, buenísimo, pero al menos sí que quede como el detalle de qué documento necesitan y cómo lo harían, o sea, cuál sería la gestión que tienen que hacer. No, es que tenemos que ir al ICA o tenemos que registrarnos en esta página. Entonces, ese sería como este trabajo y es con este estudio, con este tipo de producto y este destino que vamos a seleccionar, vamos a generar este trabajo de
de estudio de caso de qué documento requiero para hacer esa exportación puntual de ese producto a ese destino que vamos a plantear. ¿Listo? ¿Ahí hay alguna duda o pregunta respecto a eso? Esas serían estas 2 evidencias que vamos a socializar hoy. Listo, creo que no veo ninguna manito arriba, ni dudas, ni preguntas. Entonces, toda la información de exportación la encuentran en internet. Entonces, en ProColombia, hay muchísima información donde ustedes pueden buscar cómo exportar tal producto que es el que yo les voy a nombrar o el que yo les voy a decir a tal qué documentos necesito. Cuando es café, por ejemplo, hay, digamos que mucha información, está la Federación Colombiana de Cafeteros, está como todo muy planteado para poder exportar café. De pronto tocaría mirar en los otros productos cómo lo podemos hacer. Voy a revisar. Yo creo que voy a hacerlo solo con 2 tipos de producto para no complicarme tanto en la calificación. Entonces voy a elegir a 2 productos con 2 destinos para que ustedes puedan hacer la evidencia y luego más adelante cuando volvamos a tener sesión podemos socializar 2 de esos trabajos que hayan hecho. ¿Listo? ¿Qué preguntas tenemos? No tenemos ninguna duda, ninguna pregunta. Entonces, esa sería la socialización del día de hoy. Listo, muy bien, gracias John Jairo por la respuesta. Esto va a quedar habilitado en territorio. Va a haber un anuncio que se va a realizar ya mañana o el viernes, donde se les va a indicar, de acuerdo a la reunión que tuvimos de cambio de plataforma, que los enlaces de evidencias van a quedar cerrados hasta el día 22. 22 de marzo. Entonces, si lo suben de aquí al 22 de marzo, pues se les califica en territorio sin ninguna novedad. Ahora, si en el 22 de marzo todavía no tienen las evidencias, porque sé que bien, digamos, yo les voy a socializar 2 ahorita y 2 el viernes, entonces van a tener bastante trabajito, entonces no se preocupen que si no alcanzan a subirlas de aquí al 22, síganlas trabajando, las tienen ahí, no me las suben a ningún lado, o sea, las dejan ahí quieticas, las van trabajando con la explicación que les demos hoy y que les demos el viernes, y una vez ya tengamos todo el aval de la nueva plataforma, las subimos a la nueva plataforma. ¿Listo? Entonces, yo lo que quiero dejar esta semana es explicada las evidencias que tienen que hacer. Entonces, hoy explicamos estas 2, el viernes explico otras 2, y ya quedan con toda la información, las grabaciones, todo, para que ustedes vayan desarrollando. Si pueden subir antes del 22, perfecto, se les califica todo, pero si no logran subir antes del 22, las siguen desarrollando, las tienen ahí y cuando ya tengamos la nueva plataforma, el nuevo enlace, pues las subimos, digamos que se les indicará dónde se debe subir. Eso sería en cuanto a enlaces y en cuanto a lo que tiene que ver con cargar las evidencias. ¿Listo? Las asignaciones de los casos, yo creo que hoy hago la asignación y se las envío mañana en la mañana, para que se las envío por WhatsApp y las publico también en Territorium para que queden ahí en la explicación y en la grabación. Bueno. Listo, chicos. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Estamos entonces ahí pendientes de lo que necesiten y el viernes nos vemos en la otra sesión de esta semana. ¿Vale? Muchísimas gracias por su atención. Que estén muy bien.